reconocido intelectual del medio, el doctor Fernández. Él, la mañana, todas las mañanas, Radio Oriental tiene un espacio. Hoy nos cedió una parte de aquel. Y bueno, queremos conocer un poco sobre él, especialmente sobre su faceta de intelectual, pero la intelectualidad ligada más a la parte creativa, estética de la literatura. Doctor, si yo le tuviera que decir, por supuesto puede mencionarme varias, pero una obra que en su adolescencia lo enganchó, ¿cuál y por qué? En la adolescencia hubo diferentes ofertas, me acuerdo, que nos presentaron quienes estaban ejerciendo en ese momento los cargos de profesores de literatura. Una profesora de literatura, recuerdo que como se tenía que explotar forzosamente el tema de las letras nacionales, este nacionalismo que se busca imponer para que uno glorifique lo realizado en un país determinado, había dos opciones, recuerdo muy bien. Una opción era leer Juan de la Rosa y la otra opción Más allá del horizonte, de Joaquín Aguirre Lavallén. Además, curiosamente, los dos autores conectados porque eran familiares. Joaquín Aguirre Lavallén falleció hace algunos años, lamentablemente, luego de haber hecho grandes proezas en favor de Bolivia. Y yo me decanté por Más allá del horizonte. Leí después también Juan de la Rosa, pero lo destacaba porque Más allá del horizonte uno se encontraba con páginas que tenían hasta contenido erótico y permitían distanciarse de la otra línea que tiene su importancia pero que cuenta con otras particularidades. Esa fue una buena decisión, después ya me percaté de aquello, pero siguiendo esa línea fue la primera que me puso en contacto con otro tipo de literatura. Pero si tengo que destacar alguna obra ya en la adolescencia que me haya permitido percatarme del valor de la literatura y distanciarme de otros autores que ya conocía, rescataría La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, que además es uno de mis autores predilectos. Al margen de las cuestiones ideológicas, como usted señala muy bien, mejor si nos circunferimos al tema de la literatura en sentido estricto y la narrativa, Vargas Llosa sí me impactó porque La ciudad de los perros es una buena obra. Se trata además de una apuesta muy ingeniosa de Vargas Llosa. Nos encontramos ya con lo que él posteriormente consolidará, que es su estilo, el tema de los vasos comunicantes, las historias paralelas. Fue una novela que me agradó mucho y que me permitió, como indicaba antes, distanciarme de otro tipo de literatura que, por cierto, no agrada a Vargas Llosa, que es esta literatura telúrica, ingenista, rural. A mí me agrada más la narrativa que se encuentra situada en un ambiente urbano, probablemente porque yo he crecido en ese mismo ambiente y no me sentía muy a gusto leyendo obras que tienen que ver con no solo el sector minero, sino incluso el ámbito de la ruralia, ¿no? Como llama Marco Aurelio de Negri a todo este tema del campo. Por ejemplo, la otra gran obra que con mucha justicia ha influido en muchas personas es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. A mí me gustó, pero no tanto y precisamente por este tema del realismo urbano, ¿no? Me sentía más cercano a las narraciones que hacía Vargas Llosa. Jamás he ido a un cuartel, probablemente nunca hubiese querido ir a un cuartel o rechazaría cualquier vínculo con esa clase de instituciones militares jerárquicamente inaceptables. Pero la situación de Macondo es distinta. Si yo hubiera nacido, crecido, desarrollado inicialmente mi vida en el campo, distanciado de lo citadino, quizá me hubiese influido más. Pero me quedaba ya en principio, y por eso lo subrayaba, primero con la apuesta de Vargas Llosa con el realismo y segundo por esa apuesta por un realismo urbano, que puede haber también otra clase de modalidades que sean explotadas desde el punto de vista de la narrativa. Sin embargo, en una charla anterior, usted mencionaba que entre sus autores, o por lo menos una obra que le gustó, está Juan Rulfo, que si bien es contemporáneo, un poco anterior a García Márquez, lo suyo es una especie, si se me permite, esto es cosecha propia, realismo existencial. Pinta cuadros profundamente, como dice el nombre, Pedro Páramo, un poco seco, pero paradójicamente logra alturas poéticas
muy valoradas por los críticos. ¿Y cómo es que le enganchó esa obra si no está dentro del realismo urbano? En realidad, usted hacía referencia a estas obras que a uno lo impactan, se siente predilección, pero esto no excluye otros gustos o placeres menores o distintos que se puedan tener. No es un autor favorito que se tenga, pero uno puede disfrutar de algunas obras necesariamente. Sí existen algunos escritores que hasta permiten el descubrimiento o fortalecimiento de una vocación. Uno puede enamorarse de un autor y gracias a ello, como decía un gran filósofo, Tomás Abraham, contemporáneo, aparece la vocación filosófica o literaria. Hay autores, en consecuencia, que han sido fundamentales para descubrir o fortalecer esa vocación intelectual en general, pero eso no significa que otros autores sean desdeñados, y hay gustos diversos. Yo he leído a Góngora, a Lope de Vega, a Quevedo, no significa que los tenga entre mis autores predilectos, pero sí los he leído. He leído Juan Rulfo, desde Juan Rulfo, Pedro Páramo y principalmente, sin lugar a dudas, Pedro Páramo, y el esclarecimiento y la crítica es válida, se trata de una obra genial, eso está fuera de toda discusión, pero a mí me gustó mucho El llano en llamas, se lo tiene que relacionar, pero los relatos que forman parte del llano en llamas son geniales, extraordinarios. Hay el sufrimiento de personas, existe el engaño, hay una narración en la cual existe una persona que está siendo llevada supuestamente para que cure una de sus enfermedades, pero es con un engaño porque en realidad tanto la mujer como la otra persona que es su amante y con quien tiene un lazo familiar quieren que muera en el trayecto y que se acabe el problema con él. Son en consecuencia distintas historias. El común denominador está la Revolución Mexicana, las reflexiones al respecto, y es brillante. Juan Rulfo, pese a que, como comentábamos, también tiene muy pocas obras, está El llano en llamas y se encuentra Pedro Páramo, además de otros trabajos menores que fueron publicados en distintas épocas. Con todo, se trata de un autor valioso, yo lo he leído, pero la pregunta inicial, como se circunscribía a esos primeros autores que han dejado su huella por distanciarnos de algo, porque uno puede descubrir cierta beta que luego es confirmada por otros autores y encuentra una coincidencia. No dejan de ser geniales los otros autores, pero existe ese contacto inicial, como con la literatura fantástica. Está Borges, sin lugar a dudas, pero eso no implica que yo deje de lado a Adolfo Bioy Casares. Me gusta mucho Bioy Casares, pero está Borges, sin duda, o está Cortázar también, en un mismo campo, aunque con diferencias fundamentales. Por el campo me refiero a la literatura fantástica, por eso hacía la mención sin excluir plenamente a otros autores, pero subrayando las preferencias mayores en ese terreno de la literatura. Fíjese usted que cuando uno charla con diversas personas, anteriormente lo entrevistamos a un buen amigo, Javier Encina, cuando le hicimos la misma pregunta a él, nos decía El Principito. Si usted se fija, el libro de Goleman, Inteligencia Emocional, cita aquella frase conocida: lo esencial es invisible a los ojos, solamente lo ve el corazón. Por ese sentido clásico que le da el Exupéry a su gran obra, por reflexiones aquellas como diálogo del zorro con el Principito, domestican. ¿Qué significa eso? Una costumbre que los hombres han olvidado, significa crear lazos. O aquella reflexión sobre lo que es bello, ¿no? O sea, si uno le pinta un cuadro poético de una casa, un tejado que se le cuelga en enredadera, no te van a entender, ¿no? La gente mayor es así, pero si le dicen que vale 100.000 francos, sí te van a entender. ¡Oh, qué hermosa que es! Unas pocas palabras sobre el Principito. El Principito es una obra que, pese a lo que puedan pensar muchas personas, merece lecturas de gran profundidad, porque, y este es un vicio que se tiene en la modernidad, los escritores clásicos, como usted recordará, los grandes autores, se caracterizaban por la brevedad y segundo por la claridad. Eso se nota mucho más en el campo del ensayo. Séneca, un autor clásico, escribía de manera breve y clara. Y estas obras breves, porque El Principito no es Guerra y Paz de Tolstoy, no tiene tantas páginas, alberga líneas que permiten una reflexión profunda, pero a la vez
resultan bastante útiles, aun cuando sea un niño o adolescente quien las lea. Hay un problema con las obras que reciben la calificación de infantil, principalmente estos trabajos que han sido forjados por grandes autores, que se las desdeña, y ese es un grave problema, porque, insisto, contienen reflexiones al margen de lo narrativo, de los diálogos, que hacen posible albergar la esperanza de que se pueda mejorar como ser humano y como consecuencia de aquello nuestra convivencia. Y yo coloco el acento en esta cuestión no solo pensando en esa maravillosa obra de Antonin Saint-Exupéry, sino también en el famoso trabajo que fue publicado por un premio Nobel de literatura, Juan Ramón Jiménez, que es Platero y yo. En más de una oportunidad, Juan Ramón Jiménez se ocupó de acabar con esa clase de verdad categórica de que Platero y yo habría sido una obra escrita para niños. Él detestaba de aquello, porque partía de la convicción, y así lo ha señalado, de que no existe esa idea de literatura infantil. La literatura es para todos, no admite aquellas discriminaciones, salvo páginas inequívocamente pornográficas que no podrían ser entendidas con facilidad por quien no haya tenido acceso al cuerpo de otra persona o experimentado aquello. Pero por lo demás no hay esa idea de literatura infantil, y note usted que normalmente se presenta Platero y yo como una obra para niños. Tiene páginas que son impactantes y hacen posible esta reflexión sobre el sufrimiento, la muerte y diferentes aspectos que deben ser tomados en cuenta por una persona a cualquier edad. Esa apuesta entonces por entender la literatura sin las restricciones de edad también sería válida en el caso del Principito, como también en el caso de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez.